Ok, seguimos con los mandamientos de Jesús. Hoy es el 15º mandamiento. Ya hemos visto 14 de ellos. La próxima semana, si Dios quiere, les voy a traer un resumen de las 15 actitudes que debemos estar desarrollando en nuestro carácter y cuáles no deberíamos estar desarrollando para que puedas hacer una autoevaluación tuya. Hoy el tema es no juzgues. No juzgues. Y la característica del carácter que tenemos que desarrollar es el discernimiento. Hoy vamos a platicar de eso. Contra la que no debemos desarrollar es el juicio. No debemos ser juiciosos con las personas, debemos tener discernimiento. Permíteme leer 2 de Samuel, no sé si va a estar en la pantalla o no. 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 1 al 12. Vamos a platicar un poquito de eso también en el servicio, en el mensaje. Vamos a mencionarlo solamente. Y ahorita vamos a leer un pasaje del Nuevo Testamento. 2 de Samuel 12, versículo 1. Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo: David, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Juicio de Dios. Juicio duro de Dios para David. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Palabras de Jesús: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. De esto vamos a hablar, este último versículo, la próxima semana. Señor, hoy rogamos que seas tú quien hable a nuestro corazón, seas tú, Señor, quien ministre nuestro espíritu también, para que nos
enseñes a obedecer tu palabra y a vivir tu palabra, Señor, como tú quieres que lo hagamos, a que desarrollemos el carácter de Jesús en nuestra vida al practicar tu palabra. Aquí está tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. No juzgues. Vimos dos tipos de juicio, el juicio de Dios y lo que Jesús nos demanda a nosotros que no juzguemos. La palabra juzgar viene de una palabra griega que se pronuncia o se dice crino, que significa determinar, decidir mental o judicialmente, formar una opinión, condenar o castigar. Ese tipo de juicio sabemos que solamente lo tiene Dios para hacerlo. Nosotros queremos hacerlo y normalmente lo aplicamos, pero no nos corresponde a nosotros hacerlo. Lamentablemente lo vivimos y lo experimentamos, pero no nos corresponde a nosotros hacerlo. Ese juicio solamente es de Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro, para que juzgues a otro? Lo que Jesús dijo y Santiago está reforzando es: nosotros no tenemos la capacidad ni moral ni espiritual para poder juzgar a otras personas en cuanto a su relación con Dios o en cuanto a su salvación. No podemos hacerlo. El único que lo puede hacer es Dios. Sin embargo, la palabra nos enseña que nosotros sí podemos juzgar a otros en base a sus acciones, no para condenarlos, sino para exhortarlos, para ayudarlos. Es decir, si tú vas a emitir un juicio, no solamente debe ser dado el juicio que estás dando, sino tiene que venir una exhortación de por qué le estás haciendo ese juicio a la persona. Por supuesto que si tú estás dando una exhortación, lo más ejemplar es que tú estuvieras viviendo esa exhortación, para que no te vayan a decir, pues, ¿por qué me dices eso si tú no lo haces tampoco? Así es que no es tan sencillo poder exhortar a otras personas si nosotros no estamos viviendo lo que estamos queriendo poner en manos de otros o en hombros de otros. Muchas veces cuando juzgamos las acciones de otros lo hacemos porque oímos algo o hacemos un juicio con información parcial. Tenemos cierta información y juzgamos lo que creemos que estamos juzgando bien. Lo hacemos por una percepción de las situaciones que estamos viviendo que no siempre son reales o exactas. Así es que cometemos muchos errores cuando estamos juzgando. Yo no creo que nadie de los que estemos de aquí pueda decir, no, yo no juzgo a nadie. Porque generalmente lo hacemos. A veces sin decirlo, solamente de vista, criticamos o juzgamos lo que la persona está haciendo, a veces sin saber por qué lo está haciendo. ¿Cuál es lo que está causando eso? Por eso Jesús decía en Juan 7:24, también dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Es decir, con eso trato de reafirmar, tenemos la capacidad para juzgar, no sobre condenación eterna, no sobre la salvación de las personas, no sobre su relación con Dios, porque solamente ellos la pueden saber. Podemos juzgar o tenemos la capacidad de juzgar sobre acciones que las personas hacen, pero nunca para hundirlos, nunca para hacerlos menos, nunca para condenarlos, sino para exhortarlos. Repito, cada palabra de juicio que digamos debería estar acompañada de una exhortación que debe estar avalada con nuestro carácter, porque si no, van a ser palabras al aire. En el griego hay otra palabra que se usa y que la Biblia usa para hablar de este tipo de juicio que nosotros podemos hacer. Dije que crino significa juzgar y anacrino significa escrutinio, investigar, interrogar o examinar.
De ahí viene nuestra palabra discernimiento. Mira lo que dice este pasaje del apóstol Pedro, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Él las ve y las trata de juzgar de una manera y no lo hace de una manera correcta, porque no puede, porque no tiene el Espíritu de Dios. Estas se han de discernir a través del Espíritu, que es quien nos da esa capacidad para entender, para discernir. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque el único que nos puede juzgar es Dios. Pero nos da la capacidad de juzgar, repito, no para condenar a otros, eso solamente lo hace él, para que les ayudemos a conectarse con Dios. Para que les ayudemos a que vengan a Dios y tengan una relación con Dios. El propósito de esto es que podamos entender que nosotros como creyentes en Jesús, siendo dirigidos por su Espíritu Santo, tenemos la capacidad, repito, no de condenar a una persona, sino de determinar cuáles son sus necesidades y atender sus necesidades, cuáles son sus problemas en su relación con Dios, que generalmente se ve reflejado en la relación con los demás, e intentar ayudarlo. ¿Me estoy explicando con eso? Lamentablemente, cuando no somos capaces de resolver nuestros propios problemas, a veces nos cubrimos tratando de resolver los problemas de otros. Deberíamos ser demasiado sinceros para poder guardar nuestra frustración y solucionar nuestros problemas sin meternos en las vidas de otras personas. Te voy a contar algunas historias de la Biblia donde vemos eso reflejado y creo que nos pudiéramos reflejar. La historia que te conté ahorita. David cometió pecado con Betsabé. Él embarazó a Betsabé y después mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé. La Biblia dice que Urías era eteo. Esto es importante y te voy a decir por qué. Algunos teólogos dicen o comentan que David justificó el matar a Urías el eteo, la frustración que él traía porque sabía que había pecado contra Dios. Trata de cubrirla y trata de justificar lo que hizo mandando a Urías al frente de la batalla porque era eteo. Él se estaba basando, según los teólogos dicen, se estaba basando en un mandamiento de Dios de Deuteronomio 20, 16 y 17. Mira lo que dice. Esa es palabra de Dios. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, está diciendo a Moisés cuando iban a pasar a la tierra prometida, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces David emite un juicio sobre la vida de Urías, ya que él es eteo y Dios dijo que no dejáramos vivirlos, lo voy a matar. Entonces estoy de alguna manera justificando lo que yo hice con Betsabé. Así que 2 años después de que David hizo eso, su hijo Absalón, el hijo de David, juzgó a David. ¿Por qué lo juzgó? Porque otro hijo de David, Amnón, con una de sus esposas, se enamoró de Tamar, la hermana de Absalón. Era un amor enfermizo. Absalón la engaña, se hace el enfermo, ella viene, lo atiende y él abusa de ella. David sabe de eso, se enoja mucho, pero no hace nada. Absalón, el hermano carnal de la misma madre de Tamar, se enoja mucho y emite un juicio contra su padre porque no es un buen gobernante. Y decide matarlo. Decide matar a su papá. Cosa que, bueno, no decide matar a su papá, decide matar a Amnón, a su hermanastro. Cosa que logra hacer. Por consejo de Aifotel, o Agiotel, algunos le dicen, que era un consejero de David.
Así es que solamente quiero que tengas la imagen. David emitió un juicio sobre Urías. Dios después castigó a David, lo perdonó, pero lo castigó porque nunca iba a haber paz en su reinado. El hijo que nació de ese matrimonio murió, aunque Dios después trae a Salomón a través de Betsabé para que sea el siguiente rey. Pero Absalón se enoja y emite juicio contra su padre y mata a su hermanastro por lo que hizo. No con eso, que sea suficiente, Ahitofel, el consejero de David, también intenta asociarse con Absalón para que él mate a Amnón, pero para que Ahitofel mate a David. ¿Por qué? Porque resulta que si estudias un poquito de la Biblia, te das cuenta que Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Entonces Ahitofel también juzga: David ofendió a mi nieta y mató al esposo de mi nieta. Por eso se unió con Absalón, para que uno matara a Amnón y el otro matara a David en diferentes tiempos, pero eso es lo que empieza a suceder. Cosa que, bueno, sabemos que tampoco pasó. Así es que la idea es que puedas imaginarte solamente cómo las personas, y esos son juicios duros porque implican la vida de otras personas, cómo las personas juzgan y condenan a la otra persona. David juzgó y condenó a un hombre por un mandato de Dios de miles de años antes, o de algunos años antes. Absalón condena la vida de su hermano o de su hermanastro por lo que había hecho, aun y que su padre de alguna manera lo había perdonado. Y Ahitofel condena la vida de David por lo que le hizo a su nieta, aunque al parecer las cosas ya estaban bien con ellos después de que Dios los había perdonado. Es decir, ¿quiénes son ellos para hacer lo que Dios no hizo con ellos? Porque si Dios hubiera querido, Dios le hubiera dicho a David: hoy te mueres por lo que hiciste. Sin embargo, Dios lo perdonó. A veces cometemos ese tipo de juicios. Un poco más para acá, Judas juzgó a María, la que enjugó los pies de Jesús con un perfume muy caro, y juzgó lo que ella estaba haciendo como un desastre, como algo que pecara. ¿Por qué? Porque él adolecía del mismo problema. Él sustraía del dinero y por eso criticaba lo que esta mujer estaba haciendo al derrochar el dinero. Elí vio a una mujer que vino a orar al templo, que movía sus labios solamente, y fue y la regañó y la juzgó de borracha. Y vete a curar la borrachera en tu casa. Y ella le dijo: no estoy borracha, es que le he hecho una petición a Dios. Ese bebé que nació de esa mujer, porque Dios escuchó su oración, fue el profeta Samuel. Y Samuel fue el que ejerció el juicio sobre los hijos de Elí, porque Elí dejaba que sus hijos se emborracharan y abusaran de quienes venían al templo. Entonces Elí emite un juicio sobre esta mujer y Dios cambia la cosa y dice: a través del niño que ella va a nacer, tus hijos van a ser enjuiciados. Porque Dios sí tiene el derecho de poder hacer eso. Estas ilustraciones que estoy haciendo, espero solamente que te den estas ideas para vernos reflejados. ¿Cuántas veces no criticamos nosotros a alguien por lo que vemos? Al grado de decir algo solamente y de burlarnos de la persona, como Elí se burló tal vez de esta mujer, aunque la regañó, pues era una especie de burla: vete a sacar tu borrachera, la cruda, a otro lugar. O un orgullo escondido como el de Judas con María, diciendo: mira cómo desperdicias el dinero del Señor, y nosotros nos creemos muy santos a veces juzgando a otros. O llegar al grado de juzgar a alguien y odiarlo tanto en nuestro corazón como si lo estuviéramos matando, como le pasó a David, a Ahitofel o a Absalón. A veces nosotros lo vivimos de esa manera. La exhortación de hoy, la enseñanza de hoy el sermón va a ser corto, la enseñanza de hoy es solamente dejarte en tu mente. Tenemos que quitar de nosotros ese orgullo que tenemos, esa creencia que tenemos de que podemos juzgar a los demás y condenarlos.
Y en realidad poner en nuestras mentes un discernimiento, que Dios nos dé un discernimiento a través de su Espíritu para poder ayudar a las personas a que cambien. Ayudar a las personas a que se reconcilien con Dios, a que sean mejores siervos de Dios. Déjame terminar con estos versículos, estos pasajes de la Escritura que nos exhortan a eso. Primera de Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. El versículo 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. La exhortación de hoy es que pienses, ¿cómo estás desarrollando tu carácter en relación a otras personas con lo que hacen ellos? ¿Te guste o no te guste? Sobre todo cuando no te gusta. ¿Y cómo reaccionas? Antes de hacer algo en contra de ellos, antes de decir, de pensar algo en contra de las personas, examinémonos a nosotros mismos, porque tal vez estamos padeciendo de lo mismo. Cristo nos deja un ejemplo, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. Juan también dice, el mundo ya fue condenado cuando no creyó. El que cree no es condenado, el que no cree ya fue condenado por no haber creído. Jesús no vino a decretar esa condenación. Esa está decretada desde antes de la fundación del mundo. Desde que Dios le dijo a Adán y Eva, si me desobedeces vas a morir. Y de ahí lo heredamos todos. Por eso nacemos muertos espiritualmente. Jesús vino a salvar al mundo y nos viene a decir, cuando yo te envío a ti para que vayas y prediques el Evangelio a otros, no te estoy enviando para que los condenes a ellos. Te estoy enviando para que hagan lo mismo que yo vine a hacer. Para que ellos sean salvos a través de tu mensaje, a través de tu luz que yo te doy a ti, a través de la palabra que yo pongo en ti. Quitemos de nuestra mente el emitir juicio contra otras personas. Mira lo que dice 2 Corintios 1, del 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, lo que Dios te está dando, tú tienes que dárselo a otros. Y sabes que esta tribulación que está mencionando aquí es la que todos estamos viviendo por las circunstancias que vivimos en la vida, por los ataques de otros, por los problemas de otros, por las cosas técnicas como no en la mañana que no salían y te agobian y te sientes mal y te dan ganas de llorar y te desesperas. Porque en el trabajo las cosas no salen bien, porque los hijos se rebelan, porque a veces no hay buena relación entre los matrimonios, porque tantas cosas que el pecado acarrea sobre nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Nos justificamos, criticamos y juzgamos para señalar a otros y que no nos vean a nosotros. Pero Cristo no vino así. Él vino a salvarnos. Él vino a consolarnos. Si crees en Jesús como tu Señor y como tu Salvador, tenemos que aprender a descansar en Él. Cuando aprendes a descansar en Él es mucho más fácil compartir de Él a otros, para consolar a aquellos que están como tú en algunas situaciones. La exhortación de hoy: examina tu corazón, examina tus pensamientos. Ven con Dios y dile: Señor, te necesito, cámbiame y úsame para no enjuiciar a otros, sino al contrario, para discernir sus problemas y para exhortarles que vengan a ti. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor.
Querido Dios, tú siendo un hombre perfecto, cuando estuviste aquí entre nosotros, nos enseñaste que nuestra labor, así como la tuya, era compartir la salvación que tú viniste a darnos. Pero a veces, Señor, algunos de nosotros por orgullo nos hacemos muy altivos y otros por el mismo orgullo nos hacemos muy, o nos queremos hacer muy humildes. Para cubrir, Señor, lo que en realidad somos. Dios, aunque ya nos pusimos hace un momento a cuentas contigo, hoy queremos decirte, por favor, perdónanos, Señor, si hemos sido juiciosos con otros. Perdónanos si hemos abierto nuestra boca o hemos pensado y criticado a otros por sus acciones. Perdónanos si nos hemos tomado la libertad aún de condenarlos eternamente por lo que han hecho, cuando no tenemos esa autoridad. Señor, perdónanos por favor y ayúdanos para que a través de tu Espíritu Santo nos permitas tener el discernimiento necesario para entender los problemas y situaciones de otros, ponernos en su lugar, examinarnos primero nosotros y entonces, Señor, hacer juicios que sean de edificación, juicios que exhorten y que alienten a buscarte a ti. Sobre todo poniéndonos a nosotros como ejemplo, haciéndolo nosotros primero, Señor. Por favor, Dios. Aquí está tu pueblo hoy reunido. Toma cada uno de los que estamos aquí, de los que están en internet. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija. Podamos irnos transformando en instrumentos de tu paz, de tu amor, de tu salvación. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón, haz la obra que tienes que hacer, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.